Gobierno ecuatoriano desmiente acuerdo con los grupos de delincuencia organizada, pese a que bandas anunciaron el cese de hostilidades entre ellas. Policía Nacional recibió una nueva dotación de municiones. Los uniformados serán capacitados en técnicas de tiro. La impresión de papeletas para asambleístas de 18 provincias concluyó. Aún falta por terminar el proceso en Esmeraldas y Cañar. En los deportes, Ecuador ya tiene fecha para sus 2 primeros partidos de eliminatorias para el Mundial del 2026. Y en lo internacional, un ex oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aseveró la existencia de naves espaciales y de origen alienígena que su país habría ocultado por años. Amigos televidentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Noticias 7, emisión estelar este jueves 27 de julio. Gracias nuevamente por su sintonía, también a través de www.eltelegrafo.com.es, en ecuadortv.es, en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Mercedes? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen hasta ahora con nuestra información, con la oferta que les tenemos preparada a partir de este momento. Tras los violentos enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral y el caos generado por el crimen organizado en Esmeraldas, estos grupos anunciaron un supuesto cese de la guerra. En videos realizados desde las cárceles, en uno de ellos aparece un policía que ya fue identificado. Buenas noches, comunidad. Dicen pedirle disculpas a la población por el temor causado en los últimos meses y que recrudeció esta semana. En videos que circulan en redes sociales, los grupos de delincuencia organizada anunciaron un pacto de paz para devolverle la tranquilidad al Ecuador y no seguir con la extorsión ni los secuestros. Fueron grabados en algunos casos desde la clandestinidad y en otros al interior de los centros carcelarios donde es prohibido tener celulares o cámaras. En uno de ellos participó el director de la cárcel de Esmeraldas, Iván Toledo, quien destacó la entrega de armas y la liberación de retenidos. El único objetivo nuestro es mantener la tranquilidad, la paz, la transformación, la humanización y dignificación de todas las personas privadas de libertad. De parte de la Iglesia Católica de Esmeraldas también se expresó la satisfacción del cese al fuego, pese a que en esa ciudad se vivió un martes lleno de balaceras y amenazas de bombas. Yo creo que todo aquel evento que busca el diálogo, que busca la pacificación, busca el bienestar. Estamos contentos de este paso que se está dando entre todas las partes para buscar un mejor futuro. Sin embargo, este acuerdo de pacificación entre bandas es ajeno al gobierno. Si es que generan, obviamente, estos pactos entre los GDOs, eso quiero aclarar que es de ellos, nosotros no tenemos nada que ver en ese tema. Es decir, las fuerzas del orden continuarán con el combate a la ilegalidad, como explicó el ministro. Esto tras otro video, esta vez en la penitenciaría del Litoral, donde aparece un oficial de la policía junto a uno de los cabecillas. ¿Está dispuesta una investigación? Nosotros tenemos que ser absolutamente claros y transparentes y lo voy a decir. Nadie está autorizado a sentarse a conversar en una mesa en la cual nosotros rompen los esquemas que tenemos, nuestra línea. Y aunque no se han brindado más detalles, se conoce que por la seguridad del uniformado, este tendrá que salir de Guayaquil. Lautaro Andrade, Noticias 7. El presidente de la República, Guillermo Lasso, aclaró que su gobierno no ha tenido ningún acercamiento o negociación con bandas delictivas. Esto luego de las especulaciones por los videos en que se habla de acuerdos con la policía. El crimen organizado ha atacado al Estado de Derecho y en sus actos valiosas vidas se han perdido. Esta es la lectura del presidente Guillermo Lasso ante la situación actual del país, asegurando que frente a la amenaza criminal, lo que estamos haciendo es aplicar con mano firme la presencia del Estado en las calles y también en los centros penitenciarios. Y fue enfático en decir que su gobierno no tiene pactos con las bandas delincuenciales. Este gobierno no negocia y no va a negociar con delincuentes.
Esta aclaración fue hecha a raíz de la difusión en redes sociales de algunos videos en los que se insinúa algún tipo de acuerdo entre el régimen y las bandas criminales. En uno de estos videos también está el director de la cárcel de Esmeraldas, a lo que desde el gobierno se aclara. El director, yo he pedido que se me informe, pero recordemos que había un antecedente de unas personas que estaban retenidas en ese lugar. En esa línea, lo que me ha indicado es un proceso que estaba en liberación y él fue sorprendido en ese punto y no sabía que se estaba filmando en ese sentido. Y sobre la entrega de armas de los PPL dicen, fue una iniciativa de ellos. Una entrega voluntaria que han hecho las personas privadas de libertad. En ese caso, ningún funcionario del SNAI ha estado autorizado para hacer ningún acercamiento como tal. Y yo no he tenido ningún diálogo de una negociación. Carolina Basante, Noticias 7. Los últimos decomisos en las cárceles del país volvieron a evidenciar el ingreso de objetos prohibidos a los centros de rehabilitación social. Esto también implica un delito penal sancionado por el COIP. Estamos viendo municiones y armas de distinto calibre que fueron halladas en la penitenciaría del Litoral. Esto es parte de la serie de objetos que la Policía Nacional incautó tras los amotinamientos de esta semana. Tenemos 13 armas largas, fusiles, tenemos una lanzagranada y tenemos una granada. Y si bien por la violencia en la cárcel la Fiscalía abrirá de oficio 2 procesos, uno por asesinato y otro por terrorismo, queda pendiente el artículo 275 del COIP por ingreso de artículos prohibidos. La ley te dice claramente, no puedes meter ningún tipo de objeto ajeno a esta institución estando privado de tu libertad. En este tipo de casos, el responsable del ilícito sería quien porta el objeto no autorizado. Si la celda 2412 estaba a cargo del preso José Pérez y Felipe Pérez, los dos son responsables de ese acto. Los artículos que se ingresan son equipos de comunicación o partes, por ejemplo, de un teléfono, satélites, la pena incrementa y es 3 años. Si los equipos que se ingresan son municiones, explosivos, armas o cualquier herramienta que pueda causar daño o muerte, la pena se agrava y va de 5 a 7 años. Según el criterio de penalistas, los agentes penitenciarios o el director de las cárceles no serían sujetos activos del delito. Ellos tienen que ser juzgados de manera administrativa, porque por culpa de ellos esos objetos están dentro de una cárcel. Pero además, que públicamente entreguen su armamento, como hicieron algunas bandas en la penitenciaría del Litoral y en Esmeraldas, no exime que la Fiscalía podría abrir, más bien dicho, investigaciones previas para determinar en qué posesión de qué sujetos privados de la libertad se encontraban dichos artículos para iniciar las acciones o las investigaciones previas correspondientes. Uno de los principales desafíos de las autoridades es evitar que mediante corrupción e intimidación en las cárceles continúe el ingreso de armas y explosivos que son utilizados en los violentos amotinamientos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Este jueves el policía en servicio activo Jefferson B. fue asesinado al estilo sicariato en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Así lo confirmó la policía a través de su chat institucional. El hecho ocurrió en las pasadas las 8 de la mañana en una de las jurisdicciones donde rige el estado de excepción. Según información preliminar, el agente se encontraba en la ciudad de Las Girasoles cuando sujetos armados arremetieron en su contra. Pero este no es el primer caso de un uniformado abatido en el cumplimiento de su deber. El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, recordó la cifra de víctimas pertenecientes a las fuerzas del orden. Escuchamos. Lucha compleja, con un alto costo. Nuestros policías han sido objeto de 236 agresiones, 170 tentativas de homicidio. Han resultado 421 policías heridos. Y de los 48 policías fallecidos en cumplimiento del deber, 24 han sido asesinados. En Loja existe preocupación por la desaparición de un policía. Su vehículo fue localizado en Santa Rosa, provincia de El Oro. Lo último que se conoce del cabo segundo de policía Cristian Solano es que habría llegado al terminal terrestre de Loja a dejar a su esposa y a su hijo menor de edad. Conducía su vehículo marca Kia, color blanco. La familia del gendarme tiene un local comercial en este lugar. Solano fue reportado como desaparecido horas después al no llegar a casa. Según el gobernador de Loja, Eduardo Punín, se han encaminado acciones para la búsqueda y ayuda psicológica a la familia. Hemos podido conversar con ellos, escuchar sus preocupaciones que
Realmente son momentos de desesperación, de impotencia para la familia. Hoy se ha pedido al coronel Campoverde, justamente que me acompaña aquí, que se comience a brindar ayuda psicológica justamente a la esposa, al niño. Esta mañana el jefe de policía de Santa Rosa en la provincia de El Oro, Juan Carlos Rodríguez, informó que el vehículo de Solano fue localizado en el barrio Atahualpa. Estaba abandonado y sin placas. Se ha logrado la recuperación de un vehículo perteneciente a un servidor policial, el mismo que se encuentra desaparecido. El gendarme que prestaba sus servicios en la provincia de La Suay llegó a Loja a disfrutar de sus días franco. Estaba de cumpleaños. La Policía Nacional ha activado varios mecanismos de investigación. Claro que sí, eso lo está manejando los DINASET, tanto de la provincia del Oro como de Loja. Están realizando ya una búsqueda en todo lo que es el trayecto desde Loja hasta donde fue encontrado el vehículo, a fin de poder establecer esta línea investigativa. Se pide a la ciudadanía, si conocen alguna información del paradero del uniformado, contactarse al EQ 911. La Policía Nacional recibió una nueva dotación de municiones de fabricación americana. Con estos nuevos implementos, los casi 60.000 uniformados recibirán capacitaciones en técnicas de tiro. 14 millones de municiones fueron entregadas a la Policía Nacional de manera simbólica por el presidente Guillermo Lasso y su gabinete, que acudió a las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate GIR en el norte de Quito. Esta entrega de munición, cuya última compra masiva se dio en el año 2014, y hoy rompemos un hito. El crimen organizado pretende imponerse sobre nuestra autoridad, pero nosotros no cedemos. De este lote, 200 cartuchos serán destinados para capacitación y se entregará también 100 cartuchos a cada policía como dotación personal. Policías debemos estar preparados para enfrentar el crimen, y una de las aristas de capacitación son las técnicas de tiro y procedimientos tácticos. Además, se anunció la adquisición de más elementos para la policía. Los procesos de compra de 7.000 pistolas, 1.700 fusiles, 1.700 subametralladoras, cascos, chalecos adicionales, 10 blindados y otros equipos ya están en marcha. Los uniformados serán parte de un proceso de recapacitación en el uso del armamento y tiro en 33 centros a escala nacional. Carolina Basante, Noticias 7. 3 funcionarios de la Contraloría General del Estado fueron secuestrados en la provincia de Los Ríos cuando iban a desarrollar acciones de control. Todavía no hay rastros de su paradero. Fueron escenas de angustia y desesperación las que se evidenciaron en los exteriores de la Contraloría General del Estado, Delegación Provincial Los Ríos, luego que se conociera sobre el presunto secuestro de 3 funcionarios de esa dependencia. El delito se consumó en la vía Palenque-Mocache cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo particular para realizar acciones de control en el cantón Mocache, pero fueron interceptadas por sujetos fuertemente armados que se las llevaron en medio de amenazas. Según familiares de los auditores raptados, en el vehículo se movilizaban 4 funcionarios, 3 mujeres y un hombre. Sin embargo, una fémina logró escapar y luego alertó a la policía. Equipos de la UNACE trabajan para localizar a los servidores públicos, mientras que la Contraloría, a través de un comunicado, se solidarizó con los familiares y aseguró que agotarán todas las acciones que correspondan junto a las autoridades pertinentes para dar cuanto antes con su pronta ubicación. La policía ejecuta operativos antidelictivos en diferentes puntos de Santo Domingo de los Áchilas, esto con el objetivo de reducir y neutralizar los actos delictivos. Desde el sábado 22 de julio se empezaron a desarrollar operativos de control denominados Rayos Áchila, en donde personal policial se ha desplegado a diferentes puntos de Santo Domingo de los Áchilas denominados como zonas calientes. Esto con el objetivo de disminuir los índices delincuenciales en la provincia. Estos operativos se han intensificado en horas de la noche, para lo cual se han intervenido sectores como la Cooperativa Santa Marta, sector 3. La participación de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agentes civiles de tránsito, estamos desplegando con la finalidad, obviamente, de intervenir los lugares considerados como críticas o, a su vez, áreas primífugas en donde el delito de la oportunidad se puede presentar. Ante estos operativos, ciudadanos se mantienen expectantes en que los resultados se vean reflejados. Parece muy bien que esto lo hagan más continuamente, no solamente día
inicio de semana, sino todos los días. 2 personas fueron detenidas la noche de este martes 25 de julio mediante un operativo de control por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Asimismo, se recuperó una motocicleta reportada como robada, misma que se encontraba en el interior de una vivienda. Esta motocicleta que se encontraba dentro de esta casa de habitación ha estado reportada como robada. Para neutralizar y reducir los índices delincuenciales, varios han sido los uniformados que se han desplegado a diferentes puntos de la ciudad. Unidades fluviales de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos de Durán desplegaron un operativo para dar con el paradero de 2 jóvenes que se ahogaron en el río Babahoyo. Sus familiares piden ayuda inmediata para encontrarlos. Eran aproximadamente las 14 horas de este 26 de julio y a la altura del malecón de la ciudadela Abel Gilbert, 3 jóvenes se bañaban en el río Babahoyo. Sin embargo, y luego de estar ahí por minutos, 2 de ellos fueron casi absorbidos y desaparecieron. En un video que circula en redes sociales se observa a uno de los jóvenes intentando mantenerse a flote, mientras que los otros 2 nadan hacia él para tratar de rescatarlo, pero no lo logran. Y la tercera persona se avanza a aflojarse y se regresa. Esa persona que va a la casa de donde que vivía mi hijo con la mamá a avisarlo que se habían ahogado. ¿Ya? Y al rato de eso me comunicaron a mí para avisarme también. La escena ocurre junto al puente en desuso que conecta la isla Santay con Durán. Durante la tarde y noche de ese mismo día, sus familiares y amigos trataban de hallarlos. Ahí está la mamá de mi primo, la esposa, familiares alrededor, amigos. No hay ayuda de nadie. Necesitamos algo que nos ayude, los buzos o unos botes, algo para ayudar a buscarlo. O sea, estoy pidiendo de favor una ayuda a alguien que nos pueda ayudar para poder mañana o ver cómo hacemos para poder buscar. Luego de aproximadamente 3 horas, la autoridad fue alertada del suceso. Los rescatistas buscaron por 2 horas más y luego suspendieron las actividades por la poca visibilidad que tenían en la noche. Ayuda, lo que queremos es ayuda, que por favor nos ayuden con un bote mañana a primera hora. Si ya no lo pueden hacer ahorita, dice que ya porque fue la noche. Mañana a primera hora para poder buscar a mi primo, ¿sí me entienden? Este jueves se desplegaron miembros del GOE, Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Durán para buscar a los jóvenes, pero hasta el cierre de esta edición no se confirmaba su hallazgo. Andrea Orbe, Noticias 7. Este jueves se realizó el segundo día del simulacro de preparación y respuesta ante el fenómeno del Niño, con la temática de cómo actuar ante un escenario de alerta roja por el impacto del clima en todo el país. El ejercicio fue dividido en mesas técnicas de trabajo integradas por distintas instituciones que al finalizar la jornada expusieron sus resultados y consideraciones. Según el INOCAR, hay un 96% de probabilidad de que el fenómeno del Niño llegue al Ecuador entre julio, agosto o septiembre y la temperatura del océano sigue en aumento. El Consejo Nacional Electoral informó que en 18 provincias del país ya culminó el proceso de impresión de papeletas para asambleístas provinciales, mientras que aún se lleva a cabo la impresión en 2 circunscripciones de Pichincha y Sucumbíos. En Esmeraldas y Cañar aún no se inicia por los recursos de apelación de candidaturas presentados ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y respecto a la impresión de papeletas para asambleístas nacionales, el Contencioso Electoral deberá certificar que no quedan recursos pendientes sobre la candidatura de Patricio Carrillo por el Movimiento Construye, ya calificada y aprobada por el Pleno del CNE. Cada día el comercio local en Manabí tiene que encontrar estrategias para poder lograr las ventas estimadas de la jornada. Antes de que se inicie el toque de queda, esto a las 10 de la noche, En este momento hacemos contacto con Josué Mendoza, quien se encuentra en el Parque Sucre, esto en el centro de Chone, para el desarrollo del estado de excepción en Manabí. También para que nos cuente sobre los eventos religiosos que estaban planificados en ese cantón, pero podrían verse afectados por la medida de seguridad. Adelante, Josué, muy buenas noches y cuéntanos si habrá procesión. Ahora.
¿Qué tal, compañeros? En estudio, amigos televidentes, muy buenas noches. Los volvemos a saludar desde la provincia de Manabí, precisamente desde el cantón Chone. Esta localidad ha estado también acogida al estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, por el lapso de 60 días por la conmoción interna y violencia que se vive no solamente en la provincia de Manabí, sino en todo el Ecuador. Este punto es conocido como el Parque Sucre, donde se aposentan diferentes puestos comerciales, los cuales se han visto gravemente afectados por la decisión del estado de excepción y toque de queda que inicia desde las 10 de la noche a 5 de la mañana. Nosotros en horas de la mañana y tarde realizamos una serie de recorridos por los diferentes puntos y estas fueron sus declaraciones. Escuchemos. Sí, amigos, estamos afectados porque no tenemos el comercio libre y que sea democrático como siempre ha sido por la procesión del Señor, del patrón de nuestro Señor, la Buena Esperanza. Y aquí ahorita vea cómo nos encontramos sólidos, no hay comercio, no hay negocio, no hay plata, señor. Muchos. ¿Años anteriores hasta qué horas ustedes permanecían? Nos hasta las 12, 1 y la gente llegaba, compraba, salían de allá de donde venían jugando los carruseles y llegaban a la iglesia y compraban porque a veces, o la gente del campo también que sale los domingos hasta tarde. Asimismo, la parte religiosa, la Iglesia Católica se prepara para una de las actividades mayor concurridas, que es la procesión del Señor de la Buena Esperanza, el patrón de esa localidad en la provincia de Manabí, que acoge a miles de personas en una importante procesión. Esta que tiene por varios años consecutivos como una insignia católica, la misma que iniciará para los próximos días de agosto. Los párrocos de este punto han reiterado los cambios de horarios establecidos que tendrá este acto religioso. Normalmente se acostumbraba a tenerlo a partir de las 6 de la tarde, la procesión que concluiría con la Santa Misa que se oferta para todos los feligreses católicos de aquí, de la localidad en Chone, en la provincia de Manabí. Por el horario de restricción del toque de queda se modifica e iniciaría a las 4 de la tarde para no tener ningún tipo de inconvenientes. Este acto religioso, que lleva varios años al servicio de la comunidad, plantea dar mensajes positivos de paz, sobre todo para buscar la tranquilidad en este cantón Manabí, que ha sido lacerado por la violencia y criminalidad. Eso es en cuanto a lo que informamos a esta hora. Regresamos a estudios con el desarrollo de más noticias. Muy buenas noches. Un agradecimiento a José Mendoza por ese completo informe desde Chone, mientras les contamos que en Puyo, provincia del Pastaza, se elaboran decenas de productos con saberes ancestrales que han pasado de generación en generación. La Fundación Pachamama apoya a estos pequeños emprendedores para que puedan comercializar sus productos tanto fuera de la provincia como en el extranjero. Un equipo de Noticias 7 viajó hasta la localidad amazónica y nos tiene un informe. Ancestralmente el huituc se ha usado para pintar los rostros de los habitantes de las comunidades amazónicas del Ecuador. Este fruto, que se extrae de arriba de los árboles, también ha servido como un tinte natural de cabello. Y justamente ese conocimiento fue usado por Jessica Guatatuca para lanzar su propia marca de shampoo y acondicionador a base de huituc. Nosotros empezamos a raíz de la pandemia con los jabones líquidos y no había trabajo, no había de dónde más generar ingresos. Yo fui la que empecé con el tema de emprendimientos. Con capacitaciones y curiosidad, poco a poco ha ido mejorando su sueño. Porque el huituc es una mujer muy guerrera que cuida y protege la Pachamama. Por otro lado está Angélica Romo, quien junto a su novio decidió producir su propia cerveza artesanal, que ya se vende en varias provincias del país, incluso en el exterior. Este emprendimiento cuenta con diseños y sabores distintivos de la localidad. Y le añadimos lo que es guayusa, miel, también tenemos lo que es con vainilla amazónica y también lo que es de las pequeñas chacras, conseguimos lo que es maracuyá, naranjilla, jengibre. Detrás de todas esas chacras hay siquiera unas 50 familias. Más o menos. Ellos y otros emprendedores forman parte del lanzamiento del programa Más Pymes de Edición Chacra, que son espacios agrícolas familiares donde se manejan los recursos con criterios de sustentabilidad. Y aquí interviene la Fundación Pachamama con ayudas para los productores locales. Estamos entregando asistencia técnica, materiales,
acompañamiento. Estamos ayudando también con el sistema de certificación orgánica y con el tema de trazabilidad, ¿no? El objetivo es generar más producción para colaborar con otros emprendimientos y así lograr abarcar más mercado. Por ejemplo, productos a base del cacao, vainilla y otros como la guayusa, el macambo o el morete ya se exportan en mercados internacionales. De su parte, el Ministerio de Producción realiza el respectivo asesoramiento a los pequeños productores, muchos de los cuales han adquirido sus conocimientos a través de sus ancestros. El caso de Saque Francia es maravilloso, son 5 generaciones que están fabricando chocolate. Entonces queremos vender ese tipo de historias al mundo. El proyecto también recibe el soporte de don Edgar Acuña, que por más de 3 décadas se ha encargado de apoyar a los emprendedores a través de la cooperativa de la pequeña empresa de Pastaza, cuidando que las prácticas locales tengan un impacto amigable con el medio ambiente. Como CACP Semilla, que es un crédito que se da a los microempresarios del sector rural, se les da asesoramiento financiero, en primer lugar se les capacita. Todos estos emprendimientos estarán en la gran feria que se realizará el 8, 9 y 10 de septiembre en Ambato, donde se espera la llegada de miles de personas y comerciantes. Con cámaras de Juan Pablo Moreno, Edison Saavedra, Noticias 7. Más información, el ministro de Turismo Niels Olsen señaló que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos debate la posibilidad de un incremento en la tasa de ingreso de turistas al Parque Nacional Galápagos. Según el secretario de Estado, esto servirá principalmente para frenar el rápido crecimiento de llegada de turistas a la provincia. Además, aseguró que de aprobarse esta propuesta, estos recursos servirán para guardaparques y resto de funciones de control y conservación y que los GATS tengan más recursos para invertir en proyectos de servicios básicos para su población, control de fauna urbana, etc. Durante la visita de un equipo periodístico de Noticias 7 a Pacto, constatamos que el río Chiripe, que desemboca en un atractivo turístico al cual es imposible acceder por el agua contaminada. Veamos. Hay sonidos que traen paz, que arrullan. Y en sitios como este, con solo contemplarlos, la mente vuela en una especie de sanación interior. Este llamativo paisaje es parte del río Chirapi, uno de los 2 caudales de la parroquia Pacto en Quito que se pueden visitar, agua helada y cristalina. Pero lastimosamente, esta cascada es el último tramo del río con agua limpia. Y es que al bajar unos cuantos metros, la realidad cambia drásticamente. Ustedes tienen la suerte de no percibir el nauseabundo olor que hay en este lugar, que curiosamente es la zona más atractiva de toda la cascada, pero a la que ningún turista puede llegar porque desde esa cañería baja directamente todas las aguas hervidas al caudal. Estamos con las plantas de tratamiento totalmente colapsadas. Esto causa que la tubería con aguas negras del centro poblado ensucie este espacio natural y afecte a 200 metros hacia abajo a la cascada de la Duenda. Es una de las más bonitas del sector, pero sumergirse conlleva un peligro para la salud. No se puede tomar ni bañarse esta agua. Entonces eso causa muchas molestias para los vecinos. Y también complica el desarrollo de los proyectos turísticos de la zona. No podemos concluir con el proyecto construyendo el sendero que es de la ruta de las cascadas. Y es que en el agua encontramos hasta huesos de animales, por lo que al volver a Quito fuimos al municipio para conocer cómo solucionar el problema. Nos tenemos que mantener con sistemas alternativos, sino no ir al sistema de alcantarillado. El colocar un sistema de alcantarillado, en primer lugar, es lo que hace que los ríos se contaminen. Porque explican que construir un interceptor, es decir, una especie de tubería más grande, no es viable en zonas rurales. Por ejemplo, a ver, si yo tengo una casa, ¿no es cierto?, en una zona muy dispersa, tengo una casa y después de 100 metros tengo otra casita y después de 100 o 200 metros otra casita, es preferible que esta casa tenga una fosa séptica, por ejemplo, o tenga un baño seco, que tenga alternativas, ¿sí? Y la empresa de agua potable de Quito agrega que no es técnica ni financieramente posible rehabilitar la vieja planta de tratamiento. Nosotros tenemos ya planificado el hacer el diseño y la construcción de un nuevo sistema aguas abajo, ¿no? Porque incluso la población ha ido creciendo, ocupando el espacio. Sin embargo, esto costaría al menos $1,5 millones y por plazos contractuales podría tardar más de un año. Hasta entonces, la cascada de la Duenda será para mirar de lejos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.